bienvenidos a una nueva conferencia de este ciclo de videoconferencias virtuales organizado por la Universidad de Congreso en conjunto con el Foro de Abogados de San Juan. Este ciclo está auspiciado por la Asociación Iberoamericana de Derecho Privado, así que es un orgullo para nuestra universidad también. En esta tarde vamos a hablar de un tema bastante interesante, tanto para los colegas y para los alumnos, que es la situación actual de la mediación en la provincia de San Juan. Mediación judicial y extrajudicial. Queremos agradecer a toda la audiencia que estamos teniendo aquí participando y acompañándonos esta tarde, a personas que se han inscrito y están presentes desde Buenos Aires, desde Córdoba, Mendoza, la ciudad autónoma, docentes de nuestra universidad, nuestros alumnos, nuestros egresados, que siempre nos están acompañando. En esta tarde vamos a comenzar con la disertación de la doctora Sonia Ivonne Pellarín Falcón. Sonia es abogada, es egresada de la Universidad Católica de Salta, tiene un posgrado en mediación y mediación familiar, otorgado por la Universidad de Aconcagua en Mendoza. Un posgrado en mediación en propiedad horizontal, vecindad, conflictos en countries, barrios privados y desarrollos inmobiliarios en el siglo XXI, obteniendo el título de mediador en esta especialidad en la Universidad Nacional de San Juan. Es especialista en negociación y otros métodos para resolver conflictos, módulo 1, módulo 2 de la Universidad Nacional de San Juan. Está diplomada en mediación en la Universidad Católica de Cuyo. Diplomada en mobbing, hostigamiento laboral e identidad vulnerada en la Universidad Nacional de San Juan. También diplomada en Administración de Consorcio y Urbanizaciones Especiales en la Universidad Católica de Cuyo. Tiene un curso de posgrado en Responsabilidad Profesional para Arquitectos y Diseñadores, expedido por la Universidad Nacional de San Juan, un curso de posgrado en Neurociencias y Tecnologías de la Educación en la Universidad Nacional de San Juan. En la actualidad ejerce la profesión como abogada, como mediadora judicial y extrajudicial, es capacitadora, disertante en conferencias en el ámbito de la mediación judicial y extrajudicial. Y también quiero mencionar que es docente de nuestra universidad en la materia mediación y resolución de conflictos y también titular de cátedra de la materia Derecho de Familia y Sucesiones, con la que tengo el gusto de compartir en esta cátedra. Buenas tardes, Sonia. Gracias por acompañarnos. No, por favor, gracias por convocarnos y darnos esta oportunidad de poder compartir una tarde junto a la doctora Mariana Gil, que preside el Instituto del Foro de Abogados de Mediación y Método de Resolución Alternativa de Conflicto. Hoy en día, donde acá estamos presentes con abogados públicos en general, lo importante que es toda aquella persona que tiene un conflicto y tener la posibilidad de poder hacer un abordaje diferente, porque ¿qué es lo que ocurre? A veces las personas nos enojamos o tenemos un problema, vamos a un profesional del derecho, un abogado, y abordamos toda la preparación de lo que es un proceso judicial. Los que trabajamos en el ámbito del derecho sabemos que el tema judicial está en crisis. Los procesos se han hecho extensos en el tiempo. Yo siempre digo que la unidad de tiempo de tribunales son años. Y bueno, dicen que las personas hoy lo que queremos es, frente a un problema, un proceso que sea rápido y de bajo costo, porque todos los conflictos que no los podemos dejar de tener en cuenta, porque no son ni buenos ni malos, vienen con el ser humano. Es imposible sacarlos de nuestra vida, pero siempre las crisis son oportunidades de crecimiento. Entonces tenemos esta posibilidad de gestionar los conflictos a través también de los métodos alternos de resolución de los mismos. Fíjense que allá por el año 2016 se cumplían 20 años de la primera ley de mediación
Argentina. Si bien contaba la doctora Hayton de Nolasco con la doctora Gladys Álvarez, que habían empezado ya por lo menos 27 años a trabajar con estos procesos y estos sistemas. Y se empezaba a plantear el abordaje de un nuevo profesional, un abogado del nuevo milenio, un abogado que se va especializando en el derecho colaborativo. Y ya por ahí contaba la doctora Gladys Álvarez que en oportunidad de haber viajado a los Estados Unidos por haber sido distinguida por una tesis que había presentado de mediación y acceso a justicia, comienza a tomar la impronta de lo que era el llamado derecho colaborativo, donde se hace el abordaje también de un derecho terapéutico y en la formación de un profesional, de un abogado colaborativo. ¿Qué es lo que ocurre? En este desarrollo de esta profesión, estos métodos de resolución alternos de conflicto han comenzado no hace mucho tiempo a estar dentro de la currícula de la carrera de abogacía. Entonces, hoy en día los profesionales del derecho ya salen teniendo un manejo y una impronta acerca de esta resolución pacífica, no adversarial. Nosotros tenemos los métodos adversariales y los no adversariales. No solo afrontamos un conflicto, porque miren, curiosamente también hablaban de cómo han ido avanzando los conflictos que llegan a los procesos judiciales, donde dicen, bueno, antes había un juicio, ahora los conflictos son mucho más complicados, en los cuales intervienen a veces multipartes. Entonces, se da esta posibilidad de estos nuevos abordajes, ya que no solo que son métodos bastante rápidos, ayudan a descongestionar todo lo que es el ámbito de tribunales, y aparte da o posibilita la recomposición, donde las mismas partes, donde ellos mismos van a autogestionar estos conflictos. Entonces, se empieza ya, fíjense ustedes, ya desde el año 2016 ya se empieza a hablar cuando se celebran estos 20 años de la mediación en Argentina, de esta nueva impronta que tienen los profesionales en la abogacía, los jóvenes. Así decía la doctora Hayton de Nolasco, que ella ponía mucha fuerza y mucha fe en estos nuevos profesionales que ya venían, no solo, porque no quiere decir que el derecho colaborativo vaya a confrontar con lo que es el derecho confrontativo, sino la idea es ensamblarlo, la idea es que ambos estén. Nosotros tenemos métodos que son adversariales, donde tenemos los procesos judiciales y tenemos los arbitrajes, y los no adversariales, donde tenemos, que son los procesos colaborativos, donde tenemos la mediación, la negociación y la conciliación. Nosotros acá en la provincia de San Juan, por allá ya por el año 1998, en un acuerdo entre la Corte y el Foro, se comienza con un proyecto piloto de mediación, de tomar esta nueva posibilidad. Por allá, por el año 2003, va a ir surgiendo una primera impronta de la Ley de Mediación 7454, que luego lo va a explicar todo el tema legislativo la doctora Mariana Gil. Pero también yo quiero comentarles que si nosotros vamos a la Constitución de la provincia de San Juan, en el preámbulo ya nos piden la resolución pacífica de los conflictos. Si me permiten rápidamente se lo voy a leer porque no todos
sabemos que ya dentro de nuestra Constitución nos están pidiendo que avancemos sobre estos procesos colaborativos. Fíjense, se los voy a leer rápidamente. Dice: la soberana Convención Constituyente de la provincia de San Juan, en cumplimiento del mandato popular conferido por la ciudadanía, consciente de la responsabilidad ante Dios y ante los hombres, con el objeto de afianzar los fundamentos institucionales que profundicen la democracia participativa en lo político, económico, social y cultural, defendiendo la autonomía provincial, preservando la unidad nacional y promoviendo un efectivo régimen municipal, protegiendo el diseño y el pluralismo, estimulando el progreso y consolidando una sociedad abierta y solidaria, enaltecida por el respeto al libre conocimiento y la racionalidad como principio en el tratamiento y resolución pacífica de los conflictos, dispuesta a la modernización con justicia y capacitada para rechazar toda forma de autoritarismo en un marco de libertad, igualdad, etc. O sea, esto quiero comentarle que nosotros ya en nuestra Constitución, que se sanciona el 26 de abril de 1986, pero sale en el boletín oficial del 7 de mayo de 1986, ya tenemos en el preámbulo, nos están pidiendo el tratamiento y resolución pacífica de los conflictos. Entonces, acá en esta provincia se empieza a trabajar dentro de ellos con la mediación. También tenemos la conciliación, que se encuentra la conciliación laboral. Pero no todos los que estamos acá sabemos qué es lo que es un proceso de mediación, qué quiere decir cuando me invitan a participar de una mediación. Bueno, la mediación es una negociación asistida, donde los participantes justamente son ellos, por eso es una negociación, son ellos mismos los que van a tratar de lograr encontrar posibles soluciones. Asistida porque son asistidas por un profesional que es el mediador, que es neutral, que es imparcial, que los va a acompañar en la comunicación para que ellos mismos puedan llegar a una solución de los conflictos. Entonces, acá, ¿quiénes son las personas que actúan o que pueden actuar? Son los mediadores. Para ser mediador es necesario capacitarse. Nosotros tenemos dentro de la provincia, para poder trabajar en el ámbito judicial y en el ámbito extrajudicial, debemos hacer unas capacitaciones. ¿Y qué es el requisito que tiene que tener los profesionales que nos dedicamos a la mediación? Y bueno, tenemos que haber trabajado la escucha activa, haber trabajado la empatía, haber trabajado lo que se llama el parafraseo. Yo les voy contando para que ustedes sepan con qué se van a enfrentar cuando se llaman a una mediación. Cuando nosotros hablamos de la escucha activa, el profesional quien ejerce como mediador debe tener esta escucha, de escuchar al otro desde el sentir, desde lo que la otra persona nos quiere transmitir. Se trabaja con la empatía, que es irnos poniendo en el lugar de la otra persona, de la otra parte, para ver qué es lo que realmente está necesitando y qué es lo que realmente nos está queriendo decir. Hay que trabajar mucho con lo que es las herramientas que tienen, que son también la comunicación asertiva, ayudar a las partes para que ellas lleguen a una autocomposición. Entonces, estas reuniones, ¿qué es lo que logran? Porque miren, en un proceso judicial, cuando se aborda, ¿no es cierto?, este problema a través de los profesionales del derecho, que son los abogados, que son los que van a ir hablando dentro de tribunales, son las voces de las partes en los procesos judiciales, y llegan a una solución. Seguramente que saldrá uno en mejores condiciones que otro. Mire, yo no considero que salga ninguno con un trofeo, pero habrá uno que probablemente esté en mejores
condiciones. ¿A través de qué? De una sentencia que dio el juez. Ahora, ¿qué es lo que hace la sentencia? La sentencia concluye un proceso, pero no siempre soluciona el conflicto que tenían las partes, porque de hecho, con la sentencia se cerró el proceso judicial. Pero las partes, quienes han intervenido en el proceso, probablemente siguen igual o más todavía enojadas de lo que estaban antes de haber dado comienzo al proceso. En la mediación ya son las partes las que tienen que abordarlo, son las partes, es la génesis del conflicto porque son ellas mismas las que van a narrar, las que nos van a contar. Por supuesto que asistidas de un profesional, el abogado que las va acompañando cuando se trata de estas audiencias o procesos de mediaciones judiciales, que es muy importante porque miren, a mí me ha pasado con experiencia que he tenido la posibilidad de, si bien todavía se habla de que hay una resistencia tal vez a estos procesos, de haber tenido suerte de haber encontrado profesionales que colaboran, que son colaborativos, que realmente no están pensando en lo que es avanzar en un proceso judicial, sino en ayudar a que las partes puedan solucionar el conflicto. Entonces, eso hace la posibilidad de formar un equipo donde está el mediador colaborando, ayudando, siendo un puente de comunicación y a su vez cada uno de los profesionales que va asistiendo a las partes que están o a las personas que están participando dentro del proceso. Las mismas partes son las que van a llegar a gestionar esa solución. Entonces, estos acuerdos son acuerdos que llegan a un nivel muy alto de cumplimiento, porque no son acuerdos impuestos por una tercera persona, sino que son acuerdos que las mismas partes han ido trabajando junto con el profesional de la mediación y a su vez acompañado por cada uno de los procedimientos. Esto porque nosotros dentro de nuestra provincia hemos avanzado bastante en lo que es el procedimiento de la mediación y tenemos un equipo de profesionales mediadores que son excelentes. Entonces, esto es muy bueno, sobre todo hablando de nuevo de este tema de los profesionales, lo importante que son dentro de las universidades, donde se imparte la carrera de abogacía, que ya se hayan incorporado este conocimiento y con lo que trabajan ya los profesionales en el abordaje de la resolución alternativa. Porque en esto que uno habla de los gestores, de los conflictos, bueno, para tal vez algunos conflictos esté la mediación, tal vez para otro tipo de conflictos se puedan abordar a través de una conciliación. Y habrá algunos conflictos que podrán ser abordados a través de una negociación. Entonces ya salen la mayoría, yo creo que ya casi todas las universidades ya tienen incorporada esta resolución alternativa al proceso, ¿no es cierto?, judicial dentro de la currícula de su carrera. Por eso, y vuelvo a hacer hincapié en lo importante que es cuando ya se celebran estos 20 años de los procesos de mediación y donde ya se está hablando de todos estos profesionales del derecho, donde van a surgir abogados que son los abogados colaborativos, donde no solo están con esta impronta de ir frente a un conflicto de las personas o de las partes o de sus clientes, tengan que ir inmediatamente a lo que es bueno, ver cuál es la subsunción que existe de ese
conflicto dentro de un encuadre del derecho y poder llevarlo de esa manera a tribunales, donde, repito nuevamente, ya no son las voces de las partes, sino son las voces de sus profesionales del derecho los que van a ir avanzando en el desarrollo del mismo y con la conclusión de una sentencia. Entonces, yo con los chicos y todos los que han sido alumnos míos saben que cómo se trabaja y el hincapié que se hace, lo importante que es que las personas puedan ellas mismas autogestionarlo, sabiendo que se puede abordar este proceso. Si las partes no pudieran llegar ellas mismas a una solución, siempre queda la posibilidad o la alternativa de poder avanzar a otro tipo de proceso. Entonces, nosotros hemos investigado mucho también acerca del derecho colaborativo, que también estaría dentro de los procesos alternos de resolución de conflictos. Y siempre uno hace hincapié en el profesional mediador, más allá de esta formación que van a recibir, donde van a aprender a trabajar sobre lo que es los intereses, las posiciones que traen cada una de las personas que van a participar dentro de estos procesos, avanzando en capacitaciones desde la escuela de Harvard, donde se trabajan de estas negociaciones, donde lo que se busca es el ganar-ganar, el llegar a un acuerdo. Luego también van a recibir la impronta, ¿no es cierto?, a través de las mediaciones transformativas, a través de lo que su padre es Folger, y de lo cuales también están todos hace esto a lo que es la preparación del mediador o el modelo circular que trae Sarakov. Es decir, un profesional de la mediación ha recibido a lo largo de su carrera toda esta impronta de estos distintos métodos posibles de resolución. Entonces, es muy importante que ustedes sepan que están estos métodos que están a disposición, que hoy se aplican dentro de la provincia, y lo importante que ya todos estos profesionales, estos nobles profesionales en la abogacía, van saliendo ya con lo que tanto pedía la doctora Hayton de Nolasco en ese momento. Bueno, vamos por el derecho colaborativo, vamos por el profesional en abogacía, que es un abogado colaborativo, y dejando un poco atrás la impronta de aquel profesional dentro del ámbito del derecho, que era el abogado confrontativo, que iba a un proceso judicial esperando un trono, como que iban a una guerra, ¿no es cierto?, donde lo que se buscaba y se lograba sacar era la peor parte de la contraparte que tenían, y finalmente muchas veces hasta los mismos profesionales terminaban enemistados. Entonces, hoy tenemos esta posibilidad que no es nueva, que ya lleva unos cuantos años, pero bueno, por suerte estamos avanzando en este camino, que es un camino pacífico. Bueno, con respecto de lo que es dentro de la provincia de San Juan, es un tema que ya lo va a abordar la doctora Mariana Gil, les va a contar cómo están todos estos procesos alternos legislados y qué es lo que viene para el futuro dentro de la provincia. Así que bueno, si quieren hacer alguna pregunta o lo que fuera, las tienen que presentar por escrito, ¿verdad, Verónica? Sí, gracias, Sonia, gracias. No quiero extenderme mucho más por el horario para que Mariana pueda explicar y quedar un margen para las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, porque la verdad que esta herramienta y este nuevo método alternativo, que no es tan nuevo,
Es lo que se viene para todos los juicios, así que estamos todos aprendiendo. Las preguntas, las consultas que quiera hacer la audiencia, la hace después de la disertación de la doctora Mariana Gil. La voy a presentar a ella. La doctora Mariana Inés Gil es abogada, egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es mediadora a través de la Asociación Iberoamericana de Resolución Alternativa de Conflictos en Buenos Aires, Argentina. Tiene una especialización en mediación en Pepperdine University, California. Espero que esté bien pronunciado. Tiene una especialización en mediación familiar. Actualmente ejerce como abogada y mediadora judicial y extrajudicial, y es directora del Instituto de Mediación y Métodos de Resolución Alternativa de Conflictos del Foro de Abogados de San Juan. Así que está representando el foro, doctora Mariana. Bienvenida y buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Gracias por la invitación, principalmente, ¿no? Un desafío. La verdad es que cuando me avisó Sonia que estaba en estas charlas, que me parecen súper interesantes, la verdad es que pensábamos que a lo mejor ya a esta altura teníamos ya reglamentada la ley de mediación judicial en San Juan. Todavía estamos pendientes, hubiera estado muy bueno ya poder analizar inclusive la reglamentación. Pero bueno, aquí estamos, muchas gracias. En mí, representando un poco a todo el Instituto de Mediación del Foro de Abogados. Y bueno, justamente la propuesta era analizar un poco la situación actual de la mediación en la provincia de San Juan. Esto que se habla mucho de la mediación, y bueno, por ahí nos tenemos que preguntar, sobre todo los que estamos acostumbrados a hablar todo el tiempo de mediación, bueno, ¿qué decimos cuando hablamos de mediación? ¿A qué nos referimos? Entonces, más allá de que ya muchos están familiarizados, hay personas que todavía, colegas que todavía no tanto, y sobre todo me parecía interesante este enfoque que nos daba Sonia, ¿no? De cómo es este abogado colaborativo, que es una impronta que se viene imponiendo en el mundo entero, y que tiene que ver con la defensa de los intereses de las partes, ¿no es cierto? Y justamente la defensa de los intereses de las partes hoy, para ser genuina y para ejercer nuestra profesión de una forma integral, tenemos que ver ya no solo cuál es el derecho aplicable en el caso que nos está trayendo el cliente a nuestro estudio, sino también cuál es el método más adecuado para la resolución del conflicto, ¿sí? Entonces, frente a esa situación vamos a ir analizando cuál va a ser, de qué forma los vamos a ir asesorando a cada cliente. Yo antes que nada quería compartirles un pequeño video que nos representa un poquito, que aquí pongo el share screen que sobre todo hace un poco evidente qué hablamos cuando hablamos de posiciones y de intereses de las partes, ¿sí? Les tomo un minuto para que lo compartamos y vamos a suspenderlo, les cuento. Es la película de John Nash en una escena en la que, bueno, es muy simple porque no suele pasar todo el tiempo, ¿no es cierto? Él llega y cierra la ventana porque hay obra afuera, él va a dar la clase, cierra la ventana porque si no, no se va a poder escuchar su voz. Y los alumnos les piden que le dejen la ventana abierta porque hace mucho calor. En esta situación de posición-posición, por supuesto, es ventana abierta, ventana cerrada, ¿sí? ¿Y quién tiene la definición en esa situación? El que tiene el más poder, ¿sí? Entonces queda la ventana cerrada. Una alumna
Es muy buena la película, véanla. Es la historia de John Nash, premio Nobel de matemático, premio Nobel de economía. Esta alumna lo que propone es se asoma por la ventana y le pide a los obreros que si pueden volver en 45 minutos, ¿sí? Y ahí hemos trabajado lo que es el interés de la parte. El interés del profesor no era tener la ventana cerrada, esa era su posición. El interés era que los alumnos lo escuchen. El interés de los alumnos era no sufrir el calor y su posición era abrir la ventana, ¿sí? Entonces, ¿por qué traía el video? Porque es muy gráfico lo que se trabaja en la negociación, en la mediación y en estos métodos alternativos de los que nos hablaba Sonia Pellarín recién, ¿no es cierto? En cómo el abogado tiene que buscar cuando escucha, no solo tabular en qué lugar del código cabe o qué ley es la aplicable, sino puntualmente de qué forma va a cumplir sus intereses la parte. Muchas veces, a través de la negociación, se puede alcanzar el cumplimiento de estos intereses. A veces se requiere la asistencia de un tercero, neutral, imparcial, que es justamente el mediador, que lo hace a través del proceso específico de mediación para el que se capacita. La capacitación del mediador justamente en lo que consiste es en la preparación y digamos, en el conocimiento y manejo de estas herramientas que nos hablaba Sonia, de cómo abrir el proceso para, desenredando un poco y sacando los nudos de esa lana que a veces se ennuda toda, se enmaraña y no sabemos cómo trabajarla porque nos mareamos. Entonces, ¿cómo vamos desenredando poquito a poquito? Y bueno, hasta que un día podemos tejer algo con esa lana, ¿sí? Hasta que no desenredemos todo, nos pasa lo que justamente nos hablaba Sonia. Queda el conflicto, más allá de que tengamos una resolución que nos dé la razón, primero probablemente haya que ejecutar la sentencia, y otras veces cuando terminemos con ese conflicto va a surgir otro conflicto. Les pido mil disculpas porque soy muy mala con la tecnología, y aunque probamos con Verónica, algo metí mal la mano, así que bueno, los invito a ver esa película muy bien. Y ahora, bueno, a ver si me sale compartir el PowerPoint, porque también voy a hacer un PowerPoint para que nos vamos guiando y tratar de hacerlo un poco más entretenido a esta pequeña charla en conjunto que vamos a empezar. Bueno, ¿cuál es la situación actual de la mediación en la provincia? Estamos en agosto del 2020 y lo marco porque probablemente el mes que viene ya vamos a tener algunas modificaciones que responden a la reglamentación de la ley justamente. Bueno, en nuestra provincia hoy podríamos clasificar, hay dos tipos de mediación vigentes. Una, la mediación que podemos decir por voluntad propiamente dicha de las partes, que sería la extrajudicial, y la mediación previa facultativa. Para estas no está impuesto, ¿sí? Por eso hablo que es específicamente de voluntad de las partes. Y la mediación por imposición legal o por derivación judicial, que sería la mediación previa obligatoria en los casos en que el Estado es parte o que viene el Estado, ya lo vamos a ver, y la mediación judicial, que entró en vigencia ya en el 2003 a través de la ley 7454 o 780, y que ha sido modificada recientemente, sin que todavía entre en vigencia. En estos casos, digamos, el inicio de la mediación es obligatorio. Después, bueno, las partes pueden, por supuesto, optar por seguir o no con la mediación. Frente a esta mediación extrajudicial o judicial, lo importante, me parece, en mi humilde opinión, es que lo primero que tenemos que ver en nuestro rol de abogado y también en el de mediador, y también diría yo aún los magistrados tienen que evaluar en qué caso, en los casos que les toquen, ¿no? Bueno, primero
cuáles son los casos en los que son mediables, ¿sí? Porque no todas las causas son mediables, ¿no es cierto? Entonces, este tema de la ley hace que vamos a analizar si el caso que nos viene al estudio, por ejemplo, es mediable. En principio, todas las cuestiones civiles, comerciales, minería, familia, las cuestiones laborales, las cuestiones, bueno, todas las cuestiones civiles, familiares, son mediables, ¿sí? Excepto las cuestiones que específicamente son determinadas por la ley, en el ámbito de la provincia de San Juan. Entonces sabemos que no son mediables las cuestiones de Estado, ¿sí? Las acciones de filiación, de Estado civil, de adopción, las de potestad, la patria potestad, que ya se llama así, pero aún en la nueva ley ya figura todavía como patria potestad, los procedimientos de declaración de incapacidad, los habeas corpus, amparo, procesos especiales urgentes, habeas data, los procesos concursales y de quiebras tampoco son mediables, las medidas cautelares tampoco, en los casos de juicio sucesorio, lo que es declaración de herederos tampoco, sí las cuestiones patrimoniales de la sucesión. No son mediables las multas, las sanciones conminatorias, tampoco las cuestiones que sean derivadas de violencia de género ni violencia familiar, y en principio todas las cuestiones en las que está incluido o que está comprometido el interés público y que implica que las partes no tienen disponible para negociar, ¿sí? No pueden disponer. Ahora viene otra pregunta, que es ¿cuándo es conveniente mediar? ¿Sí? Porque, bueno, hablábamos de que existe esta posibilidad, y ahí, de nuevo, cabe preguntar tanto por los profesionales cuando les llega una causa a su estudio, como los mediadores cuando llegan y saben que esa causa no se va a poder mediar, y también los magistrados en los procesos judiciales, que también tienen que entender que hay causas que realmente la mejor solución es una mediación, porque justamente se presentan algunas características particulares que hacen que uno tiene que reconocer que frente a ese el mejor remedio es el proceso de mediación. La primera característica que vamos a ver, y que es la más común, es en los casos en los que las relaciones entre las partes existían, existen y existirán. Sobre todo en los casos que la idea es continuar con la relación. ¿Por qué? Porque justamente la resolución del conflicto que viene a la mesa, si se llega a fondo y se llega a encontrar la resolución y que las partes alcancen el cumplimiento de sus intereses, va a hacer que se eviten futuros conflictos y que no se genere una escalada en los conflictos, ¿sí? Porque a veces se soluciona parcialmente uno y se genera otro conflicto. Entonces, se da mucho, como vemos ahí en el Power, en las relaciones de familia, madres, hijos, parientes, primos, sucesorios. Son riquísimas las mesas de mediación en estos casos. Hay muchos colegas que están presentes y podrían dar muchos ejemplos. En los casos de familia específicamente, también, porque justamente la mediación, como contaba Sonia Pellarín, nos va dando herramientas ya no solo del mediador, sino de las partes que van comenzando a trabajar en la comunicación. Primero, en la mediación, es una comunicación, por supuesto con la intervención de los abogados, ¿no? Asistida, guiada por este tercero, que es imparcial, que es neutral, porque sobre todo estos dos caracteres de la mediación son fundamentales. Es confidencial porque
no puede dar ninguna información sobre lo que se habla en esa mesa, y al mediador, al no decidir sobre el resultado del proceso, sino solamente acompañar para que las partes alcancen el resultado del proceso, hace que justamente las partes puedan relajarse para conversar y para exponer su situación y alcanzar a comprender cuáles son los intereses que los llevaron a esa mesa y resolver en forma definitiva los conflictos, y también comienzan a aprender a comunicarse ya no con la asistencia de este tercero. Es increíble porque muchas veces se van de las mesas de mediación y a lo mejor la resolución del conflicto, a lo único que se logró, pero que es un paso gigante para la relación interpersonal, es cómo se van a comunicar de ahora en más, ¿sí? Muchas veces lo que se llevan es, de ahora en más, nos vamos a comunicar por mensaje de texto o por WhatsApp, y a lo mejor lo que se llevan es decir, bueno, frente a nuestros hijos, antes de darles un permiso, nos vamos a contactar, pero yo no quiero ni hablar con vos, pero bueno, por WhatsApp o por SMS te voy a mandar un mensaje, vos contestame. Y de esa forma, las partes comienzan a aprender a comunicarse y comienzan a cimentar justamente una relación más que en el tiempo va a generar menos conflictos a futuro. Otra de las cuestiones muy comunes es los temas de vecindad, los temas de societarios, por ejemplo, que también se mantienen a través del tiempo, ¿sí? Es increíble cómo vemos, ¿viste?, los planteos de impugnación de asamblea, y después viene la responsabilidad, y son juicios de 10 años, 15 años, ¿sí? Y al año siguiente se vuelve a impugnar la asamblea, se vuelve. Y la verdad es que no llevan a ningún lado hasta que las partes aprenden a llegar a algún acuerdo. Y a lo mejor la forma de comunicarse es que el socio minoritario de alguna forma se vaya, en el caso del tema societario, o no, o que tome participación, o bueno, empezar a trabajar en estas cosas. Con el tema del COVID, esta emergencia sanitaria que nos trajo muchísimos y que ha generado un cambio de paradigmas en muchas cuestiones, también en la forma en la que nos comunicamos, también ha generado muchos conflictos que son de estos tiempos, que han surgido justamente porque a raíz de un montón de normas especiales que surgieron con el tema de la emergencia sanitaria, y que han generado muchos conflictos, especialmente de tipo comercial, entre empresas, y que generan algunas cuestiones que vamos viendo en los diarios, como el tema de la teoría del esfuerzo compartido, fuerza mayor, incumplimiento contractual, pedidos de que se vuelva a hacer una revisión de los contratos. Van a surgir conflictos entre asegurados y aseguradoras, porque si estaba incluido los perjuicios o no, los alcances. Cuando, de nuevo, frente a relaciones que se van a mantener o que tienen la idea de mantenerse a futuro, resulta fundamental, y bueno, ya una carta documento, una demanda, no sé si es lo más conveniente. A raíz de esto, el Foro de Abogados, volviendo a la mediación extrajudicial, el Foro de Abogados creó un programa especial para el COVID, Emergencia Sanitaria 2020, que es un programa muy simple que se puede ingresar a través de la página del foro, se llena un formulario de solicitud de mediación extrajudicial, con los datos del requirente, datos del requerido, que en la página está, y en el mismo formulario al final está el reglamento que se incorporó. El Foro de Abogados lo que quiso fue dar una herramienta, preparó las salas de mediación
que están equipadas espectaculares, y también dio el soporte técnico para que se pudieran hacer en forma virtual las reuniones, cuestiones que han salido muy bien. Las reuniones virtuales de mediación han tenido muy buenos resultados, las partes han accedido y en muchos casos han agradecido poder avanzar en la resolución de sus conflictos y que no quedaran olvidados en el tiempo, sobre todo durante la época de la feria extraordinaria. Este programa lo que tiene es que, bueno, una vez que se arriba a un acuerdo, se puede presentar para homologación judicial, está exenta de la tasa de justicia y de gasto. Ese es un tema que está hoy, ¿sí? Con el proyecto de ley todavía de la reglamentación, en la ley no está incluido este artículo, no creo que se mantenga, pero bueno, hay que ver cómo viene la reglamentación. Esto en cuanto al trámite de homologación exento de tasa de justicia, ¿sí? Los que intervienen son los mediadores que se han inscrito en el foro de abogados, que son todos mediadores del foro local, y se pueden hacer tanto en el foro de abogados como en forma virtual, ¿sí? Con el procedimiento general. Se llega a un acuerdo y las partes acordarán también la forma de instrumentar el acuerdo, si quieren hacerlo con firma certificada, si quieren. Como siempre, en la mediación se trata de que haya la menor formalidad posible en cuanto a encorsetar al procedimiento, ¿sí? Después las partes, por supuesto, con todas los requisitos y con todas las formalidades que requiera. Pero, digamos, se ha tratado de darle la flexibilidad que las partes necesitan. Total, si las partes acuerdan un determinado procedimiento, hacer 2 audiencias, hacer 3, hacer 5, firmar un contrato, un simple acuerdo, sin firma certificada, con firma certificada, hacerlo homologar, no hacer, todo eso hay que ponerse de acuerdo. El primer acuerdo es sentarse a la mesa. Así que invitados todos a la mediación extrajudicial en el foro. Hoy está vigente la mediación previa facultativa. Cada vez ha sido más la cantidad de colegas que han ido optando por esta mediación. Realmente tiene un costo bastante bajo, ha dado muchos frutos en la experiencia que tenemos como mediadores desde el SEJUME. Y bueno, y si bien está prevista también su incorporación de la mediación previa facultativa en la ley 1990, la realidad es que queda casi absorbida por la mediación previa obligatoria que vamos a pasar a ver. El otro, ya dentro de lo que son las mediaciones obligatorias, tenemos la mediación previa obligatoria en los casos en que el Estado es parte, no solo que en los casos en los que es parte, sino en los que participa el Estado, sea como actor, como demandado, como tercero. Sabemos que incluso cuando es citado con posterioridad, la causa se deriva para la mediación previa obligatoria, ¿sí? Lo que no está incluido, o sea, cuando no va a ir a la mediación previa obligatoria, en los casos de expropiaciones, en las causas meramente declarativas, porque vemos como requisito acá, uno es que el Estado o descentralizados o sociedades del Estado sean actor demandado o tercero, o participen en el proceso, y tiene que tener contenido patrimonial, ¿sí? Cuando es una acción meramente declarativa y no tiene contenido patrimonial, entonces no va a la mediación previa obligatoria. Los amparos habeas corpus y habeas data tampoco, y las ejecuciones fiscales tampoco. Y bueno, se presentan por formulario, un formulario que está en la mesa de entrada, si no se puede pedir en el SEJUME, es muy simple, también requirente, requerido, el objeto y el monto. Bueno, vamos un poquito a el meollo de la situación, que es la mediación judicial, ¿no es cierto? Y acá vemos que bueno,
la mediación judicial, un poco ya lo contó Sonia, un poco la historia, que fue sancionada la ley, que antes se había trabajado con pruebas piloto. La experiencia ha sido muy rica, se ha ejercido, hay algunos colegas que empezaron y dejaron en el camino. La verdad que, bueno, se han solucionado muchísimas, la experiencia de San Juan, también tenemos que reconocer que San Juan fue pionera en este tema. El tema es que, bueno, en otras provincias pudimos ver que se había preparado la mediación de otra forma, por ejemplo, que fuera previa. Y bueno, la verdad que se ha advertido en el tiempo que es muy útil, y es lo que generó que realmente se viniera trabajando mucho en pedir una modificación de esta ley. Por suerte ha sido recientemente modificada en diciembre del año pasado, del 2019, y tenía que entrar en vigencia en junio, ¿sí? Lamentablemente, bueno, ha sido prorrogada su entrada en vigencia. Entendemos que en el transcurso de lo que queda del año, eso ya va a ser, ya va a entrar en vigencia pronto. La idea por lo que salió la ley, porque nueva, que fue propuesta por la Corte, el proyecto es de la Corte de la provincia, y entra dentro de una revalorización de la mediación, ¿no es cierto? Porque la incluyeron especialmente dentro del Plan Estratégico Plurianual, Justicia en Cambio 2019-2020, y tiene que ver con esto del acceso a justicia. ¿Sí? Sabemos que el acceso a justicia tiene, por un lado, todo lo que es, digamos, tratar de flexibilizar y agilizar los procedimientos específicamente en el ámbito judicial, que para eso, bueno, está toda la reforma del proceso procesal, de los códigos procesales civiles, comerciales, y todas estas modificaciones de la oralidad con la que nos estamos familiarizando de a poco. Pero también está la idea esta de dar la posibilidad de acceder con el menor costo posible a un procedimiento efectivo, aunque no necesariamente sea judicial, para la tutela de los derechos. En lo que hace al acceso a justicia, la mediación a nivel nacional e internacional es uno de los pilares de esto que hace acceso a justicia. Ya no en el aspecto del acceso a la justicia como poder judicial, a la jurisdicción, sino a lo que es que el Estado le dé algún espacio para que justamente se solucionen los conflictos y que las partes tengan esta posibilidad de alcanzar una solución de la forma más efectiva posible. Esa es la formación que tiene que tener el abogado hoy. Y es la formación que, digamos, en búsqueda de efectividad va a ir requiriendo el público, el cliente. El cliente quiere una respuesta lo más efectiva posible en el tiempo y en los resultados, ¿sí? Entonces, hay que ver cuáles son los costos de todo. Por supuesto que muchas veces la mediación no es la mejor solución o el mejor procedimiento, un poco lo que hablábamos recién. Hay cuestiones que no son mediables, y además hay algunos parámetros que también el abogado y el mediador tienen que evaluar. Y es que, por ejemplo, hay veces que uno sabe que su parte lo que necesita es sentar un precedente jurisdiccional, ¿sí? Porque no hay antecedentes sobre ese tema. Lo que necesitamos es que el juez lo declare. Hay otras veces en que vemos que una de las partes, o la otra parte, si es nuestro cliente, lo que quiere es dilatar el proceso. Lo que quiere es ir a la mediación para dilatar, y bueno, y después veo si pido una conciliación, y después, bueno, en esos casos no vamos a mediación. Y el mismo mediador que se da cuenta que una parte está buscando dilatarlo, tiene que justamente centrarlo y dar por finalizada la mediación. Bueno, volviendo un poquito a esto, ¿cuáles son las principales modificaciones de
de la ley 1990. Bueno, la primera y la principal es el tema de la mediación previa obligatoria. Se instituye con carácter obligatorio la mediación judicial previa, y no solo eso, sino que es una condición de admisibilidad de la demanda, ¿sí? O sea, la demanda no puede interponerse en la justicia si no ha habido antes una mediación previa, ¿sí? Para lo cual se va a pedir en el proceso un acta final que ya vamos a llegar ahí, porque antes de interponer la demanda hay que o pedir la mediación previa o presentar el certificado de que ya se celebró la mediación o que no es una cuestión mediada. Hay un pago de lo que es el sellado, se prevé un sellado especial. El sellado especial equivale al 50% del sellado de justicia y de actuación, y es una tasa para mediación, ¿sí? Un segundo, así no me pierdo y no me salteo los textos. Bueno, como hablábamos, sí, es el 50% de la tasa de justicia y del sellado de actuación. Es importante, vamos a presentar, una vez incorporada la ley, más allá de la reglamentación, sabemos que va a haber un formulario que seguramente va a ser virtual y también en papel, que lo va a otorgar el Centro Judicial de Mediación, ya está establecido. Las características, por lo que tenemos informado, es muy parecido al de la mediación previa obligatoria para cuestiones que está vigente para cuando el Estado es parte. Está previsto en la ley que pueda haber un beneficio de mediar sin gasto, que implica que es un pequeño procedimiento que se tiene que acreditar la situación de insolvencia en el mismo Centro Judicial de Mediación, y el que resuelve es el Centro Judicial de Mediación. La otra modificación es que se ha incorporado esta modalidad a distancia, más allá de que se estaba ya ejecutando. Hemos hecho mediaciones ya en varias oportunidades, con otras provincias incluso y con departamentos. Pero ahora lo han incorporado porque, bueno, justamente y sobre todo ahora con la reglamentación va a estar mucho más incorporado porque está visto la necesidad y también la conveniencia. Es interesante que se prevé específicamente la necesidad de dar prioridad al interés superior del niño, e incluso prevé la posibilidad de que el niño a ser escuchado, que si bien por supuesto que es un principio que ya está impuesto y que debía ser aplicado, lo cierto es que hasta ahora pocas veces. Con lo cual, bueno, realmente es un avance que ya en la ley nos vayamos acostumbrando a encontrar estos principios que estaban ya vigentes por la 26061 y la Convención Internacional de Derechos del Niño, pero que ahora, bueno, está específicamente incluido en la ley. Hay un punto que lo destaqué porque me parece importante a tener en cuenta, que es el tema de la suspensión del plazo de prescripción de la acción, que está previsto que se suspende desde la notificación que asiente a las partes de la primera audiencia, con lo cual, colegas, no corramos a creer que con la presentación del formulario es suficiente, ¿sí? Calculen los días para que le llegue la notificación a la parte, porque es ahí el momento en el que se suspende. Bueno, y se reanuda a los 20 días del acta de cierre. La ley ha creado un registro de mediadores judiciales del Poder Judicial. Acá hay una modificación que es un poco sustancial, porque está un poquito arriba también. Lo que se prevé es que a través de la mediación previa obligatoria incluso, quienes pueden mediar a partir de la entrada en vigencia de la ley van a ser los mediadores que estén
registrados ante la Corte, ¿sí? Los requisitos los están estableciendo por reglamentación. En principio, los requisitos que establece el foro para ser mediador, yo creo que son exagerados, así que todos los que son mediadores para el foro van a ser mediadores seguramente también para el Poder Judicial. Y bueno, lo que prevé, que también es una ventaja respecto de la ley actual, es que ya las partes, no, al momento de iniciar, de presentarse a la mediación, más allá de que han pagado el sellado, que es el 50%, o sea que a lo mejor si solucionan su conflicto, hoy estaban pagando el 100% al interponer la demanda, hoy van a poder pagar el 50% de ese 100% de lo que pagaban hoy en la justicia. O sea que tiene una disminución del costo. Si llegan a un acuerdo, se termina ahí, ¿sí? Ya no necesitan pagar el otro 50%. Y bueno, y si llegan a un acuerdo, van a tener el título, va a ser un título ejecutivo hábil, no requiere homologación judicial y no le van a pagar los honorarios al mediador, que hoy es una de las cuestiones que en el ejercicio y en el desarrollo de estos casi 20 años de mediación se veía que era un obstáculo. Tanto los dos primeros puntos que están ahí puestos en el pago. La mediación que no fuera previa traía como consecuencia que al momento de sentarnos en la mesa de mediación, las partes no solo se habían mandado cartas documentos, se habían dicho lo que no querían uno del otro, sino que había habido un abogado que había escrito una demanda donde había puesto no solo lo que le quería reclamar hoy, sino lo que las facturas viejas, esas que estaban escondidas. Ahora que me acuerdo también me dejaste mal pintada la pared, y ahora que me acuerdo la factura de la luz de hace no sé cuánto la pagué yo, y ahora que me acuerdo cuando era chiquita, porque un poco los abogados tenemos que meter todo en la demanda, sino que además la otra parte no solo que le contestó, sino que le dijo: yo vos no te conozco, no sé quién sos, probame que te debo la boleta, probame que compraste tal cosa, yo no sé, no te reconozco nada. Con lo cual, en el léxico que usamos los mediadores, ha habido una escalada del conflicto fenomenal, ¿sí? Lo que era un conflicto, ahora, después de las cartas documentos, y después de la demanda, y la contestación de la demanda, que a la demanda le llegó al domicilio de las partes, después fue al abogado, o sea que la leyó, y vio que él creía que le debía 100, pero la demanda viene por 1.000.000. Entonces, por supuesto que hay una escalada del conflicto en el sentido que hay una reacción y una acción y una reacción a la acción que genera que un conflicto pequeño ya no es más un conflicto y lo que me enojaba ya está potenciado. Con lo cual, era mucho más difícil entrar en una mediación en esas condiciones que lo que va a pasar ahora, donde solamente le va a llegar un formulario que dice requirente, requerido, y me debes el alquiler o pido aumento o disminución de la cuota alimentaria o modificación del régimen de comunicación. Punto. Monto. Tal monto, ¿sí? Esto va a ayudar muchísimo a que se movilice y que la mediación sea más fácil para los mediadores. Y el otro punto es que justamente a través del registro de mediadores y a través de este cobro específico de tasas para mediación, se va a posibilitar que se generó un fondo y se va a posibilitar que la audiencia de la mediación no sea para que la tenga que pagar la parte en el momento en que va a mediar, ¿sí? Porque muchas veces pasaba que hasta el mismo colega le decía: mirá, si entramos a la reunión vamos a tener que pagarle al mediador. Y bueno, era un obstáculo más para la mediación, ¿sí? Con lo cual son dos puntos que
a criterio de muchos, y más allá de que hay modificaciones que queríamos y que no se han hecho, pero bueno, la verdad es que son muy buenas. Se mantiene la mediación judicial por derivación. Esto es un poco lo que hablábamos de cómo también los magistrados tienen que capacitarse en mediación. No ya para repetir lo que no existe. No, yo en el despacho también hago mediación. No hacen mediaciones, hacen conciliaciones en todo caso. El mediador no tiene el poder de decisión sobre el resultado del conflicto. Y eso define a la mediación, ¿sí? El juez sí tiene en algún momento, aunque ahora lo que esté haciendo es conciliando, en algún momento, si una de las partes le dice que en realidad dijo que no, pero sí, y bueno, el juez se va a acordar al momento de la sentencia, así que no lo va a decir nunca, ¿sí? Entonces, es importante en este momento también que los jueces y todos los magistrados se capaciten en el tema de cuándo las cuestiones que tienen en su despacho son materia mediable y cuándo es conveniente, porque en realidad en una conciliación no se va a llegar a un buen resultado, sino que es bueno que las partes sean más protagonistas, ¿sí? Porque en la conciliación las partes son protagonistas, pero el juez es protagonista también. En la mediación, si nosotros somos mediadores y actuamos bien, a lo mejor no se acuerden mucho de nosotros, porque justamente es como, esto es como el psicólogo. Si un psicólogo te dice qué tenés que hacer, bueno, es mal psicólogo. El que tiene que llegar a la conclusión de cómo resolver tu vida sos vos mismo. En esto pasa lo mismo en la mediación. La parte el mediador te va a colaborar, te va a llevar, pero la solución tiene que nacer de las partes y tienen que llegar a una autocomposición, de que es lo que hablamos de los intereses, que a veces son palabras, pero bueno, ¿qué decimos cuando decimos? Decimos esto, cuando digo mediador, estoy hablando de una parte que no es parte, hay un tercero que participa, que no va a tomar ninguna decisión. Y esa participación desinteresada, neutral y confidente es lo que lo define y lo que hace a que la parte pueda sentirse tranquilo de abrirse a una nueva solución, ¿sí? Porque no tiene nada que perder con este tercero que viene a colaborar. También otra de las características es que, y si bien ya se estaba usando, pero solo de uso, en este caso está reconocida que se puede dar intervención a peritos y expertos por acuerdo de partes en el proceso. Es importante, bueno, el acta de cierre del artículo 37, que se tiene que hacer en todos los casos. Es muy importante que como abogados tengamos en cuenta que tenemos que seguir este tema, sea que haya acuerdo o no haya acuerdo, porque si no hubo acuerdo, bueno, ese es el certificado, la constancia que vamos a presentar para iniciar la demanda judicial si necesitamos. Y si hubo un acuerdo, es la que se va a poder ejecutar en caso de incumplimiento. Tengamos en cuenta que por las estadísticas, el 80% de las sentencias judiciales requieren ejecución de sentencia. En el caso de los acuerdos de mediación, este porcentaje casi no existe. La mayoría de las veces, cuando se llega a un acuerdo, se cumple. El acta debe estar firmada por todos los intervinientes, pero si alguna de las partes no quiere firmar, se deja constancia y queda rubricada y protocolizada en el SEJUM. Entonces, va a ir a homologación en los casos de derivación judicial, en los casos de mediaciones por derivaciones judiciales. En los casos de mediaciones por derivación judicial, si bien se ha pedido que también queden a cargo los honorarios del mediador a cargo de la Corte, es poco probable que salga, pero con lo cual en principio sí las partes van a tener que hacerse cargo de los gastos. Pero esa sí va a ir para homologación porque ya tuvo la participación de un juez, ¿sí? En los otros casos directamente queda como un contrato
que queda, bueno, rubricada y protocolizada, y no es ejecución de sentencia lo que se inicia, sino ejecución directamente. Y en los casos de, bueno, lo que hablamos, el acta de cierre es el certificado de cumplimiento del proceso y la constancia para dejar constancia de que se ha completado. Bueno. Perfecto. Bueno, Del Rey muchísimas Salomón. gracias. No, Muchísimas gracias a usted. gracias a las dos por habernos compartido sus conocimientos esta tarde, estar con nosotros. Acá hay algunas preguntas. Bueno, han preguntado toda la audiencia cómo se llama la película. Han dado que uno es una, otros han dicho que es otra. Mente Brillante, es buenísima. La verdad es que podés sacar de a poquito, podés sacar de a poquito todo es fundamental. La recomiendo del principio al fin. Bueno, entonces ya lo saben. Acá está preguntando cuál es la ley, cuál es el número de ley, porque la filmina dice 885-883. Y el formulario dice 883. Ese es el número, 883. Claro. Hay un error en la filmina. ¿Ah, sí? Bien. No, perdón. Sí, es 883. Bueno, acá hay saludos también. Gracias por la generación de estos espacios. Universidad de Congreso, Foro, Instituto de Mediación. Muchas gracias, doctoras Mariana y Sonia, por esta disertación, deberá ser. ¿Cuántos centros de mediación extrajudicial hay en San Juan? Preguntan. Yo tenga conocimiento, está el del Foro de Abogados y del Colegio de Escribanos, que también tiene un centro de mediación extrajudicial. Y el Foro de Abogados, que tiene ahora un centro de mediación también extrajudicial. ¿Y cómo se capacita la gente? Porque acá preguntan si ya uno es abogado, ¿dónde se estudia? ¿Cómo se capacita? ¿Cómo se consiguen estas horas para inscribirse como mediador en el foro? Hoy, en la actualidad, dentro de la provincia, no hay para tener una capacitación. Sí vienen de Mendoza, que es la provincia más cercana. O sea, las opciones son o viajar a Mendoza o viajar a Córdoba. Sí tenemos la posibilidad de que ya hace unos años que vienen desde Mendoza de redes alternativas y capacitan, están dando las capacitaciones acá. Ahora con el tema del COVID, están haciendo las capacitaciones online. En forma virtual. Exacto, en forma virtual. ¿Las están haciendo? Ahora sí, empieza una acá en la provincia, que es de Mendoza, de redes alternativas, que va a tener, porque creo que lo exige así el Ministerio de Justicia de la Nación, que es quien avala estas capacitaciones semipresencial, de la cual deben tener una parte que se va a dar online y una parte bajo ya autorización, conforme las normas del COVID, va a ser en forma presencial. Bueno, pero, entonces nos estarían avisando ustedes. Sí, estarían comunicando a través de, a lo mejor, del foro de abogados y demás. Si ingresan son instituciones independientes del foro. No digo por el instituto de mediación del foro, que pueda informarnos acerca de cuándo. Exacto. Y si no, hay que entrar por internet, por redes alternativas, y bueno, que es Mendoza, si no luego podemos ir a Córdoba o a Buenos Aires. Lo más cercano es Mendoza. Eso da posibilidad. Son 100 horas que pide el Ministerio de Justicia de la Nación. Esa es la capacitación para ser mediador. Si luego quisieran ser mediadores de familia, hay que hacer otra capacitación. O sea, si quisieran desempeñarse como mediadores judiciales, para recibir las causas que vengan de familia, tienen que tener, aparte de la capacitación de mediador, la especialización de mediación familiar. Como lo leímos al comienzo de tu presentación, Sonia. Claro, sí, la mayoría tienen
todas las especialidades, ¿no? Para si no, no te dan causas que provengan de, o no vas a poder tomarlas, sino todo lo que sea relacionado a familia. Aquí las están saludando, muchas gracias doctora Sonia, muy interesante lo expuesto, nos piden el material, felicitaciones Sí. por la excelente charla y estos espacios que genera también la Universidad de Congreso. Esperamos más conferencias. A quien dice, esperamos más conferencias, les comentamos a los que no saben que esto es un ciclo de videoconferencias virtuales que comenzó en junio, y que culmina en noviembre. Así que los invitamos a visitar la página de la Universidad de Congreso, a la página de Facebook de Universidad de Congreso Sede San Juan, a la página y a la web del Foro de Abogados. También ahí se van a enterar de cuándo vienen las próximas charlas, para que nos acompañen también. ¿Qué más? ¿Hay alguna otra pregunta que necesiten hacerles a las doctoras? Aprovechen las que están antes que terminemos. Son felicitaciones, chicas. Respecto a las capacitaciones, lo único que les pido es que siempre verifiquen de consultar, en caso de que quieran tener esta capacitación, que estén homologadas por el Ministerio de Justicia de la Nación, que es lo que requiere la Corte aquí, ¿sí? Claro. Porque nos ha pasado que nos hemos encontrado, hay algunos, sobre todo que no son presenciales, hay algunas capacitaciones que son capacitaciones en mediación, pero que no terminan dándote el título habilitante, ¿sí? Ojalá que pronto se pueda hacer algo acá en San Juan en forma permanente, porque la verdad es que si esto entra en vigencia pronto y para todos los fueros, seguramente van a hacer falta muchos mediadores, no son tantos los que hay, así que exactamente. Fundamental, sí. Sí, yo creo lo que sí, todo bueno, lamentablemente las formaciones no son baratas, pero bueno, es título habilitante y bueno, es una herramienta, además de que es formadora, no solo en los casos de que vayas a trabajar como mediador, sino que bueno, tiene mucho que ver en esta formación, como decía Sonia, del abogado colaborativo o que se entiende como un auxiliar hacia la justicia como valor y como fin, ¿cierto? Que es en definitiva lo que tendríamos que soñar todos los abogados. Sí. Asistir a las partes para alcanzar la justicia, ¿no es cierto? Mucha inteligencia emocional y mucho control de las emociones también. Exacto. Y mucha, también lo dijo Sonia, mucha escucha activa. Y mucha creatividad. Empatía. Hay muchas palabras que pueden resonar en este momento, ¿no? Sí, aquí nos están preguntando si hace falta ser abogado para ser mediador. A ver. Bueno, sí, para ser mediador judicial sí, y para ser mediador extrajudicial también. Ahora, hay otras mediaciones. La ley 7454 no solo incorporó a San Juan la mediación judicial, sino también la mediación escolar, comunitaria, ¿sí? En otros ámbitos, y la nueva ley habilita otras ramas también para mediación, porque obviamente que no es el único ámbito en el que se da la mediación. La mediación escolar es súper útil, la verdad es que todos, he conocido colegios que lo intentan y hacen ejercitar a los mismos alumnos en que sean mediadores de sus compañeros, y bueno, la verdad es que es muy formativo. Y la mediación comunitaria, por supuesto. Y sí. Tomando un poco lo que dice Mariana, que es respecto a preguntas, ¿cierto? Que es así, si para desarrollarse dentro del ámbito judicial, y así lo establece la ley 7454, que hoy está vigente, todavía, la próxima seguramente también lo y luego tener la formación de mediador.
pero también la ley regula, esta ley, la mediación extrajudicial y respecto de, como decía Mariana, la mediación escolar, que acá hay algunos colegios en la provincia, como el Colegio Dante Alighieri, que ya hace tiempo que trabaja con alumnos mediadores y con mediación, y la mediación comunitaria la maneja el Poder Ejecutivo. O sea, sale del ámbito del Poder Judicial. El Poder Judicial va a abarcar todo lo que es mediación judicial. Y también la mediación extrajudicial que esté referida a este ámbito. Y ya lo que haga a la mediación comunitaria y a la mediación escolar, la maneja el Poder Ejecutivo. Por eso tal vez algunos han visto que en los municipios o en los SIC están ya, hay centros comunitarios de mediación, que también es muy importante tratar de avanzar junto con el Poder Ejecutivo en ir nosotros mismos pidiendo y reclamando por el tema comunitario y vecinal, Sí, claro. que da muchísimos resultados. Estos están en Santa Lucía, sé que tiene, Rivadavia también tiene, pero estos ya son los comunitarios o los escolares. Completando por las dudas la pregunta, porque yo me fui un poquito para el tema de lo comunitario escolar, o sea, que ser abogado, sino que tiene que ser mediador, tiene que tener estas capacitaciones, tiene que estar registrado como mediador, registrarse después en la corte, y tiene que tener 3 años en el ejercicio de la profesión, y 3 años Bien, matriculado, ¿sí? O sea que tiene que estar en el ejercicio de la profesión. Ahí está respondida la pregunta de Ivana, que dice que si se debe tener cierta antigüedad en el título, y obviamente por la misma capacitación y la experiencia que tenemos que tener. Y a la alumna que preguntó, le decimos que se tiene que recibir para poder recién capacitarse de mediadora. Así que bueno, ¿hay alguna otra pregunta que quiera hacer la audiencia? La verdad, muy agradecida de la disertación de esta tarde, y bueno, cuando quieran podemos hacer otro, cuando entre en discusión podemos hacer otra charla para ver cómo va funcionando. El tema de la mediación con los métodos estos de gestión de conflicto es muy lindo, muy apasionante. Uno la muestra enfocada también desde el punto de vista del abogado, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de cómo poder, qué desempeño hay, y dentro del poder, vamos a ver que hay muchos ámbitos que se puede tratar, lo que se puede y como nosotros decimos los mediadores que ya llevamos unos, mediación termina incorporándose como una forma de vida, cambiando la mirada en la vida. Uno, después que ya lleva un tiempo incorporado ejerciendo, va cambiando, justamente porque, como decía Verónica, se trabaja mucho y hay que trabajar mucho en lo que es la gestión de las emociones, el manejo de las emociones, porque realmente cuando las partes, ya yendo a lo que es el enfoque de la mediación judicial, están en un proceso, están tan enojadas, pero tan enojadas que no se pueden hablar, que ni siquiera se quieren mirar. Entonces, los mediadores también tenemos que manejar todo esto, y muchísimo, todo el cuerpo de mediadores que hay acá, que tiene un nivel de excelencia, están capacitados en programación neurolingüística, en lo que es el lenguaje no verbal, que la boca calla, el cuerpo lo habla. Con el solo hecho del mediador de observarlo, más allá de la escucha activa, los gestos, los movimientos, una impronta de cómo está el conflicto. Muchas veces a mí me ha ocurrido en audiencias que están tan enojados que a veces están callados. Las personas
silencio, ese debe ser el peor grito que hay. Es tan importante el poder, toda esta información que recaba el mediador y con la cual empieza a trabajar para poder anudar la comunicación, porque si no, imagínense, hay una parte que está sumamente enojada, la otra no quiere ni hablar, avanzar en un proceso de comunicación. Porque en realidad es lo que ha hecho hincapié la doctora, y es así, es la autogestión del conflicto, ¿no? Lo que tanto se establece, que es el principio de acceso a justicia y al ser escuchado. Así es. Muchísimas gracias. La preparación que tienen los mediadores, que es muy importante. Claro, por eso la capacitación es fundamental, para Sí. que... aquí nos pregunta la mediación en qué grado logra su objetivo. Yo creo que lo dijo la doctora Gil, pero bueno. No, el principal objetivo siempre va a ser lograr que los intereses sean alcanzados por las partes más allá de las posiciones, ¿sí? Digamos, y que es el momento en el que las partes sienten que el acuerdo es justo, ¿sí? Aunque no consigan todo lo que venían diciendo que querían, ¿sí? Las partes reconocen que a veces hay incompatibilidades, o sea, no, esto, en la mediación, vuelvo van a tener que ver la película, porque volvemos a esto de buscar la alternativa cuando ambas partes pueden ganar, ¿sí? Y sobre todo en los casos de relaciones que continúan, cuando se restablece de alguna forma los vínculos de forma tal de que vayan incrementando su capacidad de comunicación. Y cada vez van a haber menos conflictos, ¿no es cierto? Por eso es tan interesante en los casos de familia. Yo te diría que casi en los casos de familia, por supuesto, ya sabemos que no son mediables las cuestiones de Estado, pero es muy rico todo lo que se puede trabajar. No sé si quieren, hace muy poco tuvimos una mediación que a veces evidencia cómo en una mesa, cuando las partes, digamos, se relacionan, que en una sede judicial tiene respuesta sí, no y cuánto, en una mesa de mediación, las respuestas que surgen de ese convenio, o si se llega a un convenio que puede ser total o parcial, y se va enriqueciendo, salió publicado incluso, por eso me animo a contarlo y todo, porque si no los mediadores son muy discretos. En un caso que por supuesto no se planteó como un caso de filiación, sino un caso de alimentos por parte de una que pedía la madre para su hija, y resultó que, cuando se tomó conocimiento, cuando nos acercamos las partes a la mesa, en realidad la hija no estaba reconocida por el padre, ¿sí? Entonces, la solución en un proceso judicial, ¿cuál era? Lo dejo a que lo evalúen. En el proceso de mediación, nos sentamos a conversar, el padre tenía dudas, no sé si es, no es, bueno, ¿sabe qué? El primer acuerdo, voy a hacerme un estudio de ADN, un análisis. El primer acuerdo. Bueno, empezaron con ese. Cuestión que en una mediación, en un proceso judicial no llegábamos, o sea, no estaba ni siquiera planteado en la interposición de la demanda, con lo cual la traba de la litis no cabía este punto. ¿Estamos? Porque es así como funciona. Demanda, contestación de la demanda. Sobre lo único que puede tratar el proceso es lo que está en la litis, ¿no es cierto? Bueno, en esta mesa se pactó eso, se hizo el análisis, e incluso se hizo la lectura del resultado, también se acordó que se iba a abrir el sobre por parte de la mediadora
delante de las cámaras para que estuviéramos en contacto. Se dio lectura al resultado del ADN y a raíz de la lectura del resultado del ADN se hicieron convenios sobre todos los otros puntos que hacen a la relación entre un padre y una hija, ¿sí? Por supuesto, régimen de comunicación, visitas, todo lo que hace. Todo eso que duró 4 meses, porque los estudios se demoraron 3, quedó resuelto en la vida de una niña de 5 años en 5 meses. Cuando los padres sabían que no se iban a comunicar, pero ya quedó establecido cuándo, qué días, a qué teléfono, de qué forma se iba a comunicar el padre con la hija y con qué alcance y si la iba a visitar en Navidad o no. Esa niña de repente hoy tiene, en menos de 5 meses, tiene resuelto su identidad, su relación con el padre, que no digo que vaya a ser maravillosa ni nada, pero realmente, si no reconocemos que en estas mesas de mediación, como una alternativa, porque a veces no puede ser la alternativa viable, a veces no, tiene que ser el juez el que resuelve, pero cuando se puede, es muy rico, la verdad es que sí. Bueno, muchísimas gracias, doctora Sonia y doctora Mariana Gil, por acompañarnos esta tarde. Bueno, por muchísimas gracias a ustedes. Por su predisposición y por decir que sí a esta tarde por este tema tan interesante que es la mediación. Así que nos vemos en la próxima charla. Muchísimas disculpas si se hizo largo, si la tecnología no me acompañó, pero bueno. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias y gracias a todos por participar. Y estamos a su disposición para lo que necesiten. Bueno. Se comunican con el Foro de Abogados, con la Universidad de Congreso y ahí nos van a encontrar. Bueno, muchísimas gracias. A ustedes. Oh, Gracias, José. Ay, tiene una voz masculina todavía. Sí, son los nuevos, son la nueva generación de mediadores. Está muy bien. José Sí, Vera, sí, abogado. Sí, pero soy viejo, estoy volviendo. Está bien, no importa, pero es el nuevo, la nueva ola. Bueno, muchas gracias a todos y damos por finalizada la charla de esta tarde. Así que nos vemos. Muchísimas gracias por habernos acompañado hasta esta hora. Muchísimas gracias a vos, Verónica, y a vos, Sonia, por favor, invitarnos. Al contrario, gracias. Bueno, gracias a la doctora Natacha Frack, que también me ha ayudado en esta tarde. Bueno, y a todos por la paciencia. Chao, gracias. Hasta luego. Adiós.